Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a resolver este circuito del tema de diodos. El ejercicio dice lo siguiente: para el circuito mostrado en la siguiente figura, determine la corriente del diodo en el punto de operación, el voltaje de diodo en el punto de operación y el voltaje en la resistencia. El circuito que nos proporcionan es este. Nos dan una fuente de voltaje, una fuente de polarización de 10 volts. Tenemos un diodo de silicio y una resistencia de 500 ohms. Nos piden que lo analicemos o que lo resolvamos por medio del análisis de la recta de carga y por medio de la solución matemática. Si lo hacemos por medio de la solución matemática, pues nos piden que consideremos estos valores, que es la corriente de saturación, este factor, que en este caso es de 1.5, y el voltaje térmico de 26 milivolts. Partiendo primero con el inciso A, que es resolverlo por medio del análisis de la recta de carga. Recuerden que lleva este nombre, este método de análisis de circuito, porque se forma una recta, se traza una recta en esta gráfica, y se dice que es de carga porque la pendiente de esta línea recta va a depender de nuestra carga que tengamos conectada al circuito, en este caso de la resistencia de 0.5 kilo ohms. Para ello comenzamos de la siguiente manera. Establecemos el sentido de circulación de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj, y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, pues vamos a establecer nuestra ecuación. Entonces aquí entra aquí por negativo, voy a poner menos el voltaje de polarización. Siguiendo el recorrido entra por positivo, y aquí tenemos el voltaje del diodo. Y siguiendo el recorrido, pues aquí tenemos el voltaje en la resistencia. Sería más el voltaje en la resistencia de carga, y eso es igual a 0. Ahora, como es un circuito serie, la corriente que circula por el diodo y por la resistencia es exactamente la misma. Entonces yo puedo decir o afirmar que la corriente del diodo será igual a la corriente de la resistencia de carga. Por lo tanto, yo puedo poner el voltaje de la resistencia en términos de la corriente de diodo de la siguiente manera: sería menos el voltaje de polarización más el voltaje del diodo, y más la resistencia o el valor de la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente que pasa por ella, y eso lo igualamos a 0. Y aquí hacemos las siguientes consideraciones. Primero, déjenlo copio porque lo voy a requerir más adelante. Ok. Hacemos las siguientes consideraciones. Cuando el voltaje en esta gráfica, cuando el voltaje es igual a 0, quiere decir que tenemos valores únicamente en el eje vertical, de la corriente del diodo. Entonces aquí el voltaje es 0, pero sí tenemos una corriente determinada. Y hacemos esa consideración aquí: si el voltaje del diodo es igual a 0, pues entonces me va a quedar menos el voltaje de polarización más la resistencia, que multiplica. Recuerden que la corriente del diodo y la corriente de la resistencia es la misma. Voy a sustituirlo por la corriente del diodo, igual a 0. Si despejo la corriente del diodo será igual al voltaje de polarización, está restando o a pasar sumando, dividido para la resistencia de carga, porque se está multiplicando y pasa dividiendo. Y esta será la primera consideración que haremos. Si se fijan, esto está aquí en este punto, y con eso obtenemos la corriente cuando el voltaje del diodo es igual a 0. Y enseguida, ahora hacemos que la corriente del diodo, aquí voy a corregirle, que en lugar de ser corriente de la resistencia sea corriente del diodo. Ahí está, que esta corriente sea igual a 0. Entonces me van a quedar únicamente estos dos términos. De ahí puedo concluir que el voltaje del diodo será igual al voltaje de polarización, y este es mi otro punto de análisis. Si se fijan, el voltaje del diodo es igual al voltaje que tenga mi fuente de voltaje, y es este punto. Ahí la corriente es 0, no hay ningún valor en el eje vertical, pero sí en el eje horizontal, que es el voltaje del diodo, igual a E.
Con eso en mente, nosotros podemos darle valores y encontrar el valor correspondiente. Entonces, para encontrar el primer punto, es decir, la corriente en el diodo, sustituimos los valores. Aquí tengo el voltaje, que en este caso son 10 volts, dividido para el valor de la resistencia, 0.5 kilo ohms, y esto me da un valor de 20 miliamperios. Ahora utilizo la segunda fórmula y yo digo que el voltaje del diodo será igual al voltaje de la fuente de voltaje, que en este caso siguen siendo los 10 volts. Entonces aquí sería 10 volts. Y ya tengo mis dos puntos, si lo quieren ver como coordenadas, en mi gráfica para poder determinar el voltaje en el punto de operación. Estos dos puntos los voy a ubicar en esta gráfica y hacemos lo siguiente. La corriente del diodo es igual a 20 miliamperios y lo ubicamos en esta parte. Ahí va a estar mi primer punto. Recuerden que ahí el voltaje es 0 porque estamos únicamente sobre el eje vertical. Y el siguiente punto, cuando el voltaje del diodo vale 10 volts, estamos por aquí. ¿Sí? Recuerden que aquí la corriente del diodo es 0 bajo esas condiciones. Trazo mi recta de carga desde ese punto hasta aquí, y el punto de interés es esta parte de aquí, la intersección entre esas dos curvas, eso que está ahí. Déjenlo cambio de color porque no se alcanza a ver muy bien. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer enseguida? Pues trazar una recta horizontal a este punto y una recta vertical a ese punto por aquí. Este sería nuestro punto de operación y lo designamos con la letra Q. Entonces aquí tendría una corriente en el diodo en el punto de operación de aproximadamente 18.5 miliamperios. Y aquí tendría un voltaje de diodo en el punto de operación de aproximadamente 0.575 más o menos. Esto es subjetivo, depende de la precisión que tengamos al hacer el trazo, de la posición que tomemos para poder determinar el valor. Pero entonces estos serían los resultados que nos están pidiendo. Ya para calcular el voltaje en la resistencia, pues el voltaje en la resistencia no es otra cosa más que el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por ella, y esta corriente pues es igual a la corriente del diodo. Si yo sustituyo los valores, serían 0.5 kilo ohms multiplicado por los 18.5 miliamperios. Esto nos da un valor de 9.25 volts. Y con eso ya está resuelto el problema utilizando la recta de carga. Ahora, si queremos resolverlo utilizando las ecuaciones, esta recta de carga o esta línea recta tiene una ecuación, le voy a llamar ecuación 1, y la curva característica del diodo va a ser la ecuación número 2. Si yo resuelvo esas dos ecuaciones, pues voy a encontrar el punto de intersección entre ambas, y para eso vamos a hacerlo con el software MATCAD. Ahí está, son las dos ecuaciones que describen esas curvas, en este caso la línea recta y la curva característica del diodo. Y vamos a poner aquí los valores correspondientes. Recuerden que la corriente de saturación, de acuerdo al problema, la corriente de saturación era de 10 picoamperios. N era un factor de 1.5. El voltaje térmico era de 26 milivolts. Entonces vamos a sustituir los valores. Para resolver el problema utilizando estas ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí a este menú que hice matemática, y aquí elegimos el bloque solución. Aquí vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones. Para poder hacerlo nos pide valores de prueba, es decir, este sistema trabaja con métodos iterativos.
de tal manera que nosotros ocupamos de darle un valor estimado para que comience a trabajar con ellos hasta que llegue al resultado correcto. Y aquí tenemos las restricciones. En la parte media están las restricciones, que no es otra cosa más que las ecuaciones que vamos a poner. Y al final pues tenemos aquí la solución del sistema de ecuaciones. Para comenzar voy a poner aquí la corriente del diodo, 2 puntos, y lo que obtuvimos hace ratito era 18.5 miliamperios. Vamos a dejarlo en 18. Recuerden que es un valor aproximado, un valor que le tenemos que dar de inicio, y le ponemos la unidad correspondiente. Nos vamos a esta sección y buscamos la que diga miliamperios. Vamos a ver dónde está la corriente. Acá está, 18 miliamperios, y luego aquí coloco el voltaje del diodo, 2 puntos, y ese era de 0.75 volts. Me voy aquí a unidades, busco las unidades de voltaje y la coloco. Lo pueden hacer también así directamente, poner MA y V, y si no, pues lo pueden ir seleccionando de aquí, de este apartado. Ya tengo mis valores de prueba o los valores iniciales. Entonces ahora sí comienzo a programar las ecuaciones. Mi ecuación número 1 va a ser corriente del diodo. En lugar de poner 2 puntos, nos vamos aquí a la pestaña de matemática, y luego aquí en operadores, y vamos a elegir este igual, el de comparación. Y ahí vamos a agregar lo que está del lado derecho, que en este caso es el valor de la fuente de voltaje, son 10 volts. Nos vamos otra vez aquí a unidades, elegimos 10 volts, y eso va a estar dividido para el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia era de 0.5 kilo ohms. Me voy aquí a buscar el kilo ohm y ya está. Eso menos el voltaje del diodo, que no lo conocemos, es una incógnita, y eso va a estar dividido, a ver aquí otra vez, ahí está, voltaje del diodo va a estar dividido para el valor de la resistencia, otra vez 0.5 kilo ohms. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Programamos la segunda, y ahí será corriente del diodo. Otra vez ponemos el signo de igual de este apartado, y ponemos el valor de la corriente de saturación, que en este caso es de 10 picoamperios. Entonces buscamos aquí en las unidades, picoamperios, y ya está. Y eso lo multiplicamos, abrimos paréntesis, es el exponencial. Para eso nos damos aquí donde dice constantes, y aquí está el exponencial. Y nos vamos al apartado de operadores, y aquí colocamos la exponenciación, abrimos paréntesis, y ahí es el voltaje del diodo dividido para n por el factor n por el voltaje térmico. En este caso son 39 milivolts. Si ustedes realizan la multiplicación, 39 milivolts. Nos vamos aquí a unidades y ponemos milivoltios. Finalmente es menos 1. Y ya está, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, para resolver, nos vamos a esta parte y escribimos la palabra find, abrimos paréntesis, le voy a indicar que sea la corriente del diodo la que quiero obtener y el voltaje del diodo. Me pongo ahí al final del paréntesis y oprimo la tecla Shift y 0 para poner el igual, y ahí me marca un error. Ese error se debe a lo siguiente: aquí basta con colocarme entre esta unidad y la multiplicación, y ahí ponemos el asterisco, en este caso la multiplicación, y automáticamente me arroja los valores. Si yo quiero obtenerlos con mayores decimales o que me los presente en otro formato, nos vamos aquí donde dice formato matemático, elegimos el de ingeniería y nos da 18.33 miliamperios y 831.853 milivoltios. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios de un sistema de dos ecuaciones
para determinar la corriente y el voltaje del diodo en ese punto de operación en particular. Hasta aquí por el día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.